Hay dos cosas muy importantes que aprender del profeta Elías. Una de ellas es su obediencia incondicional a Dios y la otra es la fe que él tenía en Dios. Hemos de recordar que Israel estaba sumido en pecado y el profeta Elías al ver esto se indignó porque él era temeroso de Dios, era un varón justo. Era un hombre que sentía un vivo celo por Dios, por su soberanía y por su honra y su gloria. Y al ver todo esto, el profeta Elías oró a Dios para que él detuviera la lluvia por cierto tiempo y Dios le respondió. Pero asimismo Dios le envió a un lugar apartado de toda esa maldad, precisamente a un arroyo, al arroyo de Querit. Y ahí Dios le prometió de que los cuervos le iban a llevar carne y pan durante la mañana, carne y pan durante la tarde. Y él pues iba a tomar agua del arroyo de Querit, ¿verdad? Entonces ahí Elías está demostrando la obediencia que tenía hacia Dios y la fe, porque creyó en que Dios le iba a sustentar durante cierto tiempo, ¿verdad? Podríamos decir que su obediencia y su fe fueron probadas en ese lugar, en el arroyo de Querit. Nosotros también muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles como se encontraba el profeta Elías en esas circunstancias. Quizás no en un arroyo precisamente, pero en muchas otras dificultades de la vida, en donde también se pone a prueba nuestra obediencia y nuestra fe. ¿Qué podríamos decir cuando estamos en situaciones difíciles, ya sea en enfermedad, en situaciones donde hay desempleo, en situaciones de seguridad, en situaciones donde nos rodea el pecado? ¿Cómo nos sentimos? ¿Realmente obedecemos y tenemos fe en nuestro Dios? Si en ese momento nosotros escucháramos, como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Será que al escuchar eso nosotros podemos descansar y confiar completamente en Dios? ¿Verdad? Incluso debemos de tomar en cuenta ahí en el pasaje de Elías que los cuervos no precisamente le llevaban un banquete a Elías, no le llevaban vino, no le llevaban frutos, sino le llevaban solamente carne y pan, y él tomaba agua del arroyo. Dios le estaba sustentando de lo necesario. Y podríamos tomar las palabras de 1 Timoteo 6:8 que dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Saco a luz este versículo porque en la actualidad hay muchas personas que son infelices ante lo que tienen, ¿verdad? Si tienen un carro del año 2019 ya se sienten frustrados porque no tienen el del 2020 o si no tienen el vestido de la nueva colección que salió de moda, pues ya se sienten frustrados. En pocas palabras, son personas infelices que no están contentas con lo que Dios les da, ¿verdad? Entonces, no con esto estoy diciendo que vivamos en una mediocridad, pero sí estar contentos con lo que el Señor nos brinda. O como dice 1 Timoteo 6:8, volviéndolo a repetir, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos va a guardar. El arroyo de Querit
prácticamente era una provisión también de parte de Dios para Elías. Era una provisión que él dio día a día juntamente con los cuervos que le llevaban carne y pan durante la mañana y durante la tarde, como dice su palabra. Nuestro arroyo en la actualidad puede ser el alimento que cada día tenemos en nuestra mesa, el desayuno, la comida, la cena, el vestido, la camisa que me pongo hoy. Es una provisión como un arroyo que Dios nos brinda a nosotros. El techo, el tener un lugar donde dormir, donde pasar la noche, abrigándonos del frío, del calor o de cualquier peligro, también es para nosotros como un arroyo que día a día nos da una provisión. Incluso la salud misma es una provisión que Dios nos brinda día a día. Sin embargo, el problema es cuando todo eso lo escuchamos como el arroyo. No sé si ustedes han tenido la experiencia de escuchar un río así por largo tiempo, como que lo relaja uno, como que hay un momento en que uno quisiera acostarse a la orilla de ese río, de ese arroyo y descansar con el ruido del agua. En algún momento, el hecho de tener un plato en la mesa al ser humano lo hace como verlo algo ya como común, ¿verdad? Ya es algo muy cotidiano de que el día de mañana al abrir mis ojos pues va a haber un plato en la mesa, ya es normal que mañana abro mi closet y ya voy a encontrar una camisa, o ya es normal que ya sé, ya tengo las llaves de la casa, ya sé a dónde ir, incluso la salud, me levanto, ya sé que mañana voy a estar bien. Llega un momento donde todo eso se vuelve cotidiano y lo más lamentable es que poco a poco el ser humano se olvida de darle gracias a Dios día a día de ese arroyo que Dios nos da cada día. El alimento, el vestido, el techo, la provisión, la salud y muchas otras cosas más, Dios nos las brinda día a día. En el versículo 7 de Primera Reyes 17 dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahí viene la parte fuerte de este versículo, de este capítulo, ¿verdad? Ya se nos había hablado de que durante muchos días el profeta había estado en ese arroyo. Se calcula que más o menos había pasado un año desde que había empezado la sequía. Pero ahora viene la prueba. Pasados algunos días se secó el arroyo. De hecho, Kerit viene de la palabra sequía, porque se cree que era un río o era un arroyo de que cuando había sequía era de los primeros en secarse. O sea, no era un arroyo muy de muchas aguas, podríamos decir, sino que era un arroyo que dependía prácticamente de lluvias y al no existir lluvias prácticamente se secaba. Y ahora viene la pregunta, ¿qué podría estar sintiendo Elías en ese momento? Si ya en alguna oportunidad hemos dicho que Elías no era un ángel, no era un ser sobrenatural, sino que era un hombre como nosotros, sentía como nosotros. ¿Qué sentiríamos nosotros en el papel de Elías? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros a cientos de kilómetros de la casa más próxima donde quizás nos puedan dar agua, pero estamos ante un arroyo seco? Los cuervos seguían llevando carne y pan, pero recordemos que humanamente tiene más prioridad el agua que el alimento. ¿Qué podía estar sintiendo Elías en ese momento? Y esto nos hace pensar, ¿verdad?, que Elías era un hombre justo. Elías era un profeta de Dios. Elías era un hijo de Dios. Eso nos hace pensar que no es extraño que Dios permita
que sus hijos en alguna oportunidad sean envueltos en las calamidades que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está bajo maldición. Pero la diferencia es que para los que no creen en Dios, para los que no quieren obedecer a Dios, esas calamidades se tornan en castigo y sufrimiento. Pero para los que confiamos, para los que creemos en Dios, para sus hijos, son una fuente para que nuestra fe crezca. Como dice su palabra, muchos son los males del justo. Muchos males va a tener el justo, pero va a ser para beneficio de él. El arroyo se secó. Podríamos pensar que para Dios son unos breves segundos, pero para Elías quizás el momento ya se tornaba difícil, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo quizás al ver que poco a poco se iba adelgazando ese arroyo, quizás hubiera tratado de hacer una como poza con piedras para ir juntando un poco de agua. Pero en este momento el arroyo se secó. Alguien podría haber dicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿O para dónde agarro? ¿O será que camino más arriba, tal vez hay agua, o camino para la aldea más próxima? Sin embargo, el profeta Elías tuvo fe y obediencia. Obediencia porque Dios le dijo, vete al arroyo de Querit. Todavía no había recibido ninguna orden de irse a otro lado. Ahí estaba. Había obediencia. Tenía fe, ya no había agua, pero él confiaba en que Dios le iba a proveer. ¿Qué pasa con nuestro arroyo cuando de la noche a la mañana falta? ¿Qué pasa cuando hoy no hay alimento en nuestra mesa? ¿Qué pasa si en algún momento no tenemos el vestido? ¿Qué pasa si de la noche a la mañana, como muchas veces sucede, el trabajo que teníamos por mucho tiempo, hoy ya no lo tenemos? O más difícil, el techo, o tenemos muchas dificultades que el día de ayer no tenemos o el día de hoy no tenemos y mañana, juntamente con el sol, viene esa dificultad. ¿O qué pasa cuando incluso la salud que teníamos ayer, hoy ya no la tenemos? Y la pregunta sería, ¿tenemos en ese momento fe como la de Elías, de que Dios en medio de ese arroyo seco nos va a proveer? Recordemos que Elías no había pedido, no había dicho en ningún momento, Dios, ya no tengo agua, sino que él simplemente esperaba en Dios. ¿Somos obedientes? ¿Seguimos siendo obedientes a Dios ante ese arroyo seco? ¿Qué pasa cuando nuestro arroyo se seca? ¿Por qué Dios permite que ese arroyo se seque? Precisamente es para confiar en Él, para confiar, para poner nuestra mirada en Él, porque lamentablemente llegamos a confiar más en el trabajo que tuvimos durante mucho tiempo, a confiar en la persona que nos la dio, que fue Dios. Confiamos más en el alimento que tenemos, en las provisiones que tenemos, sin saber que ha sido nuestro Dios quien nos ha provisto diariamente. A quienes confían en su salud, dicen, yo hago ejercicio, yo me alimento bien, a mí no me da pero ni una gripe. Pero la salud también es una provisión diaria que Dios nos brinda. Lamentablemente, el hombre confía en Dios cuando descansa en circunstancias cómodas, cuando todo va bien, cuando tengo un trabajo, cuando
tengo salud, cuando tengo provisión, cuando no tengo problemas, puedo decir, confío en Dios. Pero si estamos en la situación como está Elías en el versículo 7, donde se seca el arroyo, ¿cómo está nuestra fe en ese momento? Decíamos, para nosotros son breves, para Dios son breves segundos. Porque si leemos el versículo 7, dice, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y el versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo. Esos breves segundos en el tiempo de Dios son claves para que Dios pruebe nuestra fe y nuestra confianza y nuestra obediencia en Él. Quizás en algún momento nosotros vamos a sentir que son semanas, son meses en esas situaciones. Podemos decir, ya no aguanto esta situación, pero hagamos como Elías. Si vemos entre el versículo 7 y el 8, no hay ninguna pregunta hacia Dios, no hay ningún reclamo hacia Dios, sino que Dios estaba pendiente de Elías. Dios sabía que el arroyo se había secado y esos breves segundos en el tiempo de Dios demostraron que Elías confiaba y obedecía a su Dios. Dios, que conserva en perfecta paz aquel cuya mente descansa en él, es fiel para guardar a sus siervos. Pero el corazón de Elías confiaba también firmemente en Dios. También nuestro corazón debe confiar en Él. ¿Confiamos nosotros? Elías había pasado la prueba. Elías prácticamente había entre el versículo 7 y el 8, podemos decir que había demostrado que era obediente y que tenía fe en Dios. En esos lapsos donde el arroyo de nuestras vidas se seca, también nosotros somos probados. Quiera Dios que nosotros seamos obedientes y fieles a Dios. Pero la historia no termina ahí. Dice el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sarepta, podríamos decir que era una prueba, o eran más pruebas las que el profeta Elías le venían. Sarepta significa refinar y viene de la raíz crisol, que prácticamente significa fundir metales. Sarepta de Sidón posiblemente era una región donde se fundían metales. Y era en esa región donde aún la fe que Elías había demostrado iba a ser refinada. ¿Por qué? Primero, porque del arroyo de Querib a Sarepta habían 120 kilómetros caminando por el desierto. Tomemos en cuenta que Elías ya no había tomado agua. Humanamente es una prueba bastante difícil. 120 kilómetros caminando por el desierto. Segundo, era un territorio de los gentiles. Conociendo a Elías, que tenía un vivo celo por Dios, era fiel al pueblo de Israel. Él no se iba a sentir cómodo en una tierra de gentiles, fuera de Palestina. Tercero, era el lugar de origen de la reina Jezabel, la principal que había hecho que el pueblo de Israel cayera en idolatría. Imagínense ustedes eso, era la responsable directa o indirectamente de que el pueblo de Israel junto con el rey Acab cayera en idolatría. Cuarto, no iba
hacia un lugar de un mercader o hacia un gran hombre rico, sino iba con una viuda. En Lucas 4:25 se nos habla de que en los tiempos del profeta Elías habían muchas viudas en Israel. Sin embargo, Dios envía a Elías con una viuda sola, necesitada, muy pobre, fuera de Israel. Y eso nos indica que Dios obra con soberanía y Él usa instrumentos que nosotros no conocemos, pero de acuerdo a su voluntad, Él los escoge y los utiliza. Cuando Querit se seca, se abre Sarepta. Cuando en Querit faltó el sustento, faltó el agua, Dios envió a Elías a Sarepta. No nos inquietemos cuando Dios nos envíe de Querit a Sarepta. No digamos hacia dónde vamos. No dudemos, no temamos, no peleemos con Dios, sino como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es importante que en todo momento difícil no perdamos la calma. Ni preguntemos, ¿y por qué después de esta circunstancia que me pasó hoy difícil, parece que ahorita viene otra más difícil? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y tome suyas estas palabras que dice, no temas, cualquiera sea su situación de este momento, no tema, porque Dios está con usted. No desmaye, porque Él es nuestro Dios, Él es su Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estamos en las manos de un Dios todopoderoso. El arroyo se puede secar de un momento a otro. Las situaciones pueden tornarse demasiado difíciles humanamente, pero tenemos un Dios todopoderoso que está pendiente de nosotros, no solo de vez en cuando, sino a cada momento, a cada segundo. Dios está pendiente de nosotros. Que Dios les bendiga.